Bien, chicas, empecé a grabar porque este video lo voy a utilizar. Así que, bueno, hola Lourdes, que no te he saludado, Coral. Vamos a darle inicio, pues, a la reunión del día de hoy. Estamos iniciando una semana bastante corta, por decirlo así, porque estamos iniciando martes. Aunque en realidad algunos ya como pues lo habíamos conversado, trabajamos el fin de semana. Raquel, Diognira y yo, pues, trabajamos, hicimos ciertas gestiones el fin de semana, o sea que ya la semana para nosotros inicia hace rato. Eh, Hoy vamos a tocar un tema bien importante y es un tema que afecta a todos los vendedores. Esto afecta a todos los vendedores porque es algo por lo cual todos los vendedores pasan y es el miedo. Pero antes de eso, como es costumbre, voy a compartirles un video corto. No te pongas límites. Puedes cambiar tu vida y hacerla tan perfecta como quieres que sea. Cuando tienes una imagen mental de algo que quieres hacer, el pensamiento, lo visualizas y te ves allí, haciéndolo bien, en lugar de verte fracasando. Porque afuera ocurre lo que adentro experimentas. Así que entrénate mentalmente para que desde ese punto tus objetivos se vean como reales antes de manifestarse al exterior. Todo lo que ves y que ha sido creado por el hombre es el resultado del mundo en que pensaron. Tuvieron una visión clara en su mente del objetivo que querían lograr, pero sobre todo no se pusieron límites y actuaron, porque de lo contrario todo hubiese quedado en las nubes. Nunca te veas a ti mismo incompleto en ninguna área de tu vida. Sé el tipo de persona que se acepta tal y como es, el que sabe qué es lo que quiere ser y entiende que todo lo que llega a tu vida es una oportunidad. Cuando logres ser una persona ilimitada, podrás superar cualquier obstáculo. Te darás cuenta que no hay ninguna situación en la que te encuentres que pueda influenciar con el bienestar de qué quieres en tu vida, porque esa situación la podrás cambiar dependiendo la manera en la que te enfrentes a ella. Cuando dejes de ponerte límites, nunca en tu vida habrá insuficiencia o escasez. Jamás vas a decir, no tengo suficiente, porque te tienes y es todo lo que necesitas. Pero si quieres tener otro tipo de vida, tendrás que romper algunos límites, decidir cuán lejos quieres llegar, desarrollar todo tu potencial y tu personalidad al máximo. El tiempo que tienes aquí y la capacidad que posees es lo que te hace especial. Pero si no reflexionas y no sabes valorar lo que tienes ahora, cuando consigas más, tampoco sabrás valorar eso. No te pongas limitaciones de que alguien te presiona, que te hace sentir mal, que dicen cosas de ti que no te gustan. Nunca le tengas miedo a la actitud de los demás, porque lo que tú eres es el concepto principal, lo que realmente importa. Y es muy importante que lo entiendas, que lo que tienes dentro no tiene nada que ver con el resto de las personas. Está ahí por tu forma ilimitada de pensar. No tienes enojo, no tienes estrés, no tienes presión. Es tu mundo, es perfecto y va a funcionar perfectamente y continuarás en el camino correcto. Mira a tu alrededor, todo es un milagro, todo, incluso tú mismo. Pero de ti depende esa perfección, porque si eres una persona sin límites, entenderás que todo lo que sucede en tu vida hay un aprendizaje. Por lo tanto, debes de celebrar esas enseñanzas. Y solo lo lograrás cuando tu vida llegue a ese nivel, en que dejes de maldecir todo aquello que llegue a tu vida. Cuando dejes de quejarte por todo, y especialmente cuando dejes de culpar a los demás. Nadie puede lastimar tus sentimientos, porque tus sentimientos vienen de tus pensamientos. Nadie puede lastimarte ni avergonzarte sin tu consentimiento. La confianza en ti mismo lo es todo. Y es lo que te va a proporcionar posibilidades
de tener una buena vida. Cuando cambies tu forma de pensar, te darás cuenta que si a algunos de tus amigos no le gustas como eres, eso no significa que haya algo malo en ti. Las opiniones de los demás son tan solo eso. Nunca debes dejar que esas opiniones sean lo más importante en tu vida. No le des a nadie ese poder sobre ti. En lugar de eso, debes decir: es más importante lo que yo pienso de mí mismo que lo que tú piensas de mí. Las opiniones no pueden limitar tu existencia. Sea lo que sea que estés haciendo o quieras hacer, recuerda que tuviste el valor para intentarlo, y los que te critican, no. Tú debes ser el único que determine lo que eres capaz de alcanzar, quien decide vivir como eres y no conformarte con lo que los demás esperan de ti. Aparta los límites. Saca todo aquello que no te sirve y ve detrás de todo aquello que realmente es importante para ti, sin estar cuestionando las decisiones de los demás ni dejar que cuestionen las tuyas. Cada persona tiene derecho a perseguir y luchar por sus sueños. Tu vida tiene un sentido. No la desperdicies poniéndote límites. Estás aquí con un propósito y con un potencial que será liberado cuando te atrevas a decir: ahora es el tiempo. Yo decido ir por mucho más de lo que cualquiera pueda imaginar. Atrévete a vivir desde tu fortaleza. Dirige tu vida y podrás alcanzar los resultados que deseas. Podrás vivir la vida que siempre has soñado. Vas a poder tener tu cabeza en alto porque confiaste en ti cuando todos los demás dudaban. Porque perseguiste tus sueños cuando los demás se rindieron. Porque fuiste un león mientras todos los demás eran ovejas. Bien, ¿por qué decidí iniciar con este video? Porque este video dice ciertas cosas importantes. Y lo primero es de que lo que pasa adentro de ti es muy distinto a lo que pasa afuera. Puede que en alguna situación o en algún momento sientas miedo, sientas duda, pero no necesariamente eso es lo que está pasando afuera. O sea, lo que va a determinar todo es la actitud con la que tú te enfrentes a las situaciones y las metas que tú te pongas y la convicción que tengas de poder lograr esas metas. Entonces, el tema de hoy es un tema bien complejo y a la vez como un poco, diríamos de alguna forma, como un poco difícil de tratar. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de miedos, exactamente de esos miedos que te paralizan, esos miedos que imposibilitan de que tú realices tus gestiones normalmente. ¿Y por qué digo que es un tema difícil de tratar? Porque eh, generalmente en la sociedad en la que nosotros vivimos, eh, está dicho de que el miedo, o sea, se ve como algo malo o como algo negativo. Desde que somos muy pequeños, por ejemplo, cuando eras pequeña y ibas a subirte un columpio muy alto o ibas a hacer una actividad un poco peligrosa, y llegaba un amiguito del colegio y te decía: lo que pasa es que tienes miedo. Automáticamente nosotros, ¿qué decíamos? No, yo no tengo miedo, aunque tuviésemos miedo. No, yo no tengo miedo. Porque culturalmente nosotros estamos orientados a no afrontar el hecho de que hay cosas que nos pueden dar miedo. Si tú confrontas directamente a una persona y le dices: esto te da miedo, la persona lo más probable es que te diga: no, ¿sabes qué? No me da miedo. A menos de que sea una persona que ya sea consciente de su miedo y diga: sí, mira, realmente esto me da miedo. Pero no es todo, no son todas las personas que tienen ese nivel de conciencia de decir: ¿sabes qué? Esto me da miedo. ¿Por qué? Porque tienen temor a que la otra persona le diga como que: oye, ¿por qué vas a tener miedo si eso es algo normal, etcétera? Entonces, culturalmente estamos orientados o obligados a no decir las cosas que nos dan miedo o a ocultar las cosas que nos dan miedo. Ahora bien, ¿cuántos aquí, y me incluyo, hemos tenido miedo venderle a un cliente? Yo he tenido miedo muchas veces de venderle a un cliente.
Bastante, yo también, muchísimo. Bastante, Yo también. bastante, Daniel. Y Uno va con la mano fría, uno no quiere ni llegar a la cita, pero sabe que necesita plata y llega. Llega temblando, pero llega. exacto, miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces he tenido miedo a hablarle a un cliente específico o a una persona específica y yo lo llamo y estoy llamándolo, y en mi mente estoy que no conteste, contestó. Buenos días, señor, ¿cómo está? O sea, y te da miedo hacer la gestión. Puede ser porque, qué sé yo, sea un cliente de cierto perfil o puede ser un cliente que ya te dijeron de antemano que es un cliente difícil, etcétera, pero nos da miedo muchas veces ciertas gestiones con ciertos clientes y es normal. Ahora bien, vamos a definir qué es el miedo y por qué está el miedo. Simple y sencillo, en palabras que todos podamos entender, el miedo simplemente es un sentimiento más del ser humano, pero el miedo tiene una función. Vamos a colocar dos ejemplos, el sujeto A y el sujeto B. Van en la misma situación. El sujeto va caminando por un lugar oscuro. Automáticamente su mente empieza a decirle, mira, ¿sabes qué? Este es un lugar oscuro, cualquier cosa puede pasar. Automáticamente el corazón empieza a latir más rápido para mandar sangre hacia las extremidades, hacia las piernas, hacia los brazos. Automáticamente la adrenalina empieza a fluir por el cuerpo. Por eso es que cuando una persona tiene miedo y tú le tocas el pecho, el corazón está que se le quiere salir, pero es porque el cuerpo está automatizado para que cuando sientes cierto miedo, automáticamente la adrenalina vaya fluyendo por el cuerpo y vaya preparando al cuerpo para cualquier imprevisto. Entonces, ya el sujeto lleva el corazón a 1000 y ¿qué pasa? De un lado le sale un león. El sujeto A empieza a gritar como loco, corre, empieza a mover los brazos y busca algún refugio. Y el sujeto B simplemente se paraliza, temblando, mientras que el león se va acercando a donde él. Ahora bien, es el mismo miedo, pero ¿cuál de los dos sujetos tuvo más miedo? Si alguien me puede responder. ¿Cuál tuvo más miedo? ¿El que salió corriendo o el que se paralizó? ¿Cuál tuvo más miedo de los dos? Para mí el que se paralizó porque no supo qué hacer, lo venció el miedo. Por lo menos el otro corrió. Ok. Tanto el sujeto A como el sujeto B tuvieron el mismo miedo. Los dos tuvieron la misma cantidad de miedo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el sujeto A supo actuar en ese momento y el sujeto B, como dice Diognira, simplemente se paralizó. Entonces, como vendedores, nosotros debemos procurar siempre ser el sujeto A. ¿Por qué? Porque el sujeto A se desplazó con el miedo, mientras que el sujeto B lo único que hizo fue que se paralizó. Y eso es lo que nosotros como vendedores no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, paralizarnos, porque en el momento que nosotros nos paralizamos, baja nuestra productividad, baja nuestro rendimiento, bajan nuestros ánimos y entramos entonces como quien dice entre comillas en una depresión porque nuestro rendimiento sentimos que no es el mejor y porque tenemos miedo de actuar, así que nos quedamos en ese lugar y quedamos, como dice la palabra, paralizados. Entonces, eso es como vendedores lo que nosotros debemos evitar. Ahora bien, el miedo es importante. ¿Por qué? Porque el miedo te mantiene activo, el miedo te mantiene en movimiento. En Japón, hace muchos años, los pescadores salían a buscar peces, valga la redundancia, y cuando regresaban se daban cuenta de que la carne no era buena, no era muy buena por el hecho de que los peces ya venían muertos y cuando llegaban acá habían pasado muchas horas, cuando llegaban a tierra habían pasado muchas horas y la carne no era fresca. Entonces ellos decían, bueno, vamos a hacer algo, vamos a meterlos en una gran pecera y los vamos a traer.
Pero ¿qué pasa? Cuando metían al pez dentro de esa pecera, el pez ya se quedaba quieto porque pues ya sabía que no tenía escapatoria, y cuando llegaban a tierra igualmente tenían el mismo problema de que la carne no se sentía fresca. Entonces ellos decían, pero ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hicieron? Idearon un método de que cuando pescaban, metían en el estanque de los peces a un tiburón pequeño. Entonces, obviamente ese tiburón, como se come a los pescados, el tiburón empezaba a dar vuelta a buscar a los pescados y los pescados empezaban a moverse, empezaban a correr, empezaban a tratar de escapar del tiburón. Obviamente cuando llegan a tierra, algunos pescados estaban muertos, otros pescados estaban mordidos, pero los pescados que estaban vivos, la carne sabía fresca y tenía la contextura que ellos querían. Entonces, esto es lo mismo que pasa con un vendedor que tiene miedo, pero aún así con su miedo se desplaza y hace sus ventas, hace sus citas, cierra sus negocios, aún con el miedo, porque aprendió a desplazarse sin miedo. Y dentro de la clasificación, le coloqué 3 clasificaciones principales. La primera es el paralizante, que es el que estamos pues explicando en este momento. Es el miedo que no te permite, los 3 tipos de miedo te paralizan, pero el primero se llama igual que el global, el paralizante. El paralizante es ese miedo que no te permite hacer nada, que no te permite levantar el teléfono ni llamar al cliente, que no te permite citarte con el cliente. Es ese miedo que te detiene. El segundo miedo es el miedo analítico. ¿Cuál es el miedo analítico? Y yo he caído muchas veces en este miedo, y quizás algunos de los que están aquí cuando lo diga se identificarán, porque es un miedo que nos pasa a todos. Ahora bien, todos los miedos que yo voy a mencionar son miedos que hemos pasado, y es normal pasarlo y es normal sentir miedo. El miedo analítico. ¿Qué es el miedo analítico? Es el miedo en el que tú quieres tener todo perfecto para presentárselo al cliente. No le he mandado la cotización a mi cliente porque yo necesito que la cotización sea lo más perfecta posible para cuando él la vea, él quiera tomarla. No le he mandado el correo a mi cliente porque necesito que el correo tenga una redacción perfecta, que no tenga ninguna falta ortográfica, que todo esté adecuado. No me he citado con el cliente porque lo que pasa es que él quería citarse el lunes y yo prefiero que sea el viernes porque el lunes ya los colaboradores van a estar estresados y yo necesito que cuando lleguen los colaboradores estén relajados, y por eso mejor no me voy a reunir porque siento que la situación no es la más conveniente. Al final, ese miedo analítico te está jugando una mala pasada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la perfección no existe. La perfección es algo que no existe. Nada va a ser perfecto. La mayor cantidad o el mayor porcentaje de las personas que han triunfado en un negocio X, en un producto X, han salido al mercado siendo completamente imperfectos y se han ido perfeccionando en el camino. Un ejemplo claro, el iPhone. Una vez que el iPhone tomó la fama mundial que tomó, luego de eso salieron cosas a relucir que fueron de sus inicios. Por ejemplo, lo primero es de que cuando el iPhone salió, la misma compañía le pagó a personas para que las personas estuvieran afuera de las tiendas, acampando, haciendo filas, tomando agua, tomando sol, para causar entre la población esa euforia de comprarse un iPhone. Y tú veías a la gente de que afuera de las tiendas esperando a que salieran los primeros iPhones, y al final eran personas pagadas por la misma compañía o por las mismas tiendas. Entonces, otra cosa, cuando salió el primer iPhone, que Steve Jobs lo presentó, el iPhone no funcionaba, o sea, no servía el iPhone. Cuando los pasabas de aplicación en aplicación, el iPhone se tildeaba. Entonces, ¿qué hacía Steve Jobs? Él sacaba el iPhone, lo presentaba y lo enseñaba, iba pasando las aplicaciones. Y cuando se tildeaba, lo metía debajo del atril o del púlpito donde estaba, lo metía debajo de allí y venía un técnico, metía la mano, lo agarraba, lo cambiaba por otro y le ponía otro allí. Y cuando él metía la mano y sacaba, ya sacaba otro dispositivo que no era el mismo que tenía, y continuaba explicándolo y entrando en las aplicaciones.
Cuando ese se tildeaba, sin que nadie se diera cuenta, él lo agarraba y lo metía y lo guardaba, seguía explicando otra cosa, mientras que allá abajo un técnico desconectaba, conectaba el otro, se lo daba y él sacaba y tenía otro. O sea, iPhone salió al mercado sin funcionar perfectamente el teléfono, sin que el teléfono funcionara. Entonces, muchas veces como vendedores esperamos a que toda la situación esté perfecta para entonces poder ofrecérselo al cliente. Muchas veces esperamos que esa cotización sea la perfecta, que ese correo sea el perfecto, que sea el día perfecto a la hora perfecta para poder llamarlo. Y inconscientemente sabemos que esa perfección nunca va a llegar. Y realmente lo que hay detrás de eso es un miedo a que el cliente te diga, ¿sabes qué? Mira, no quiero tu producto, no quiero tu póliza, no quiero tu servicio. Entonces, inconscientemente dilatamos el proceso mediante nuestra perfección, entre comillas, sabiendo de que la perfección no va a llegar. Yo hace muchos años atrás tenía una jefa que me decía, mira, Daniel, yo he sido gerente por muchos años y he visto muchas cosas, pero nunca en los años que tengo he visto que un cliente pueda sacar su mano por un teléfono y pegarle a un vendedor. Nunca he visto eso. Nunca he visto que un cliente sea capaz de salirse de un teléfono y pegarle a un vendedor. Nunca lo he visto. Entonces ella me decía, cuando tengas miedo de hacer alguna acción hacia tu cliente, llamarlo, etcétera, simplemente no lo pienses, toma el teléfono y haz. Lo más que el cliente te puede decir es que no. Y el no no va a hacer nada, ni te va a matar, ni te va a golpear, ni nada. Simplemente te va a decir que no. Entonces, cuando reflexionamos en eso, y muchas veces yo traigo eso a colación porque muchas veces cuando siento temor o miedo de abordar a un cliente, yo pienso como que, oye, pero lo más que el cliente puede hacer es decirte que no, no te va a golpear. Sí te puede gritar, te puede decir que no lo moleste, etcétera, pero no te puede golpear, no te puede matar. Hasta ahora yo no he visto que un cliente mate a un vendedor porque trató de venderle. O sea, y con ese tipo de pensamientos logramos vencer ciertos miedos que muchas veces nos paralizan. Entonces, ya explicamos lo que es el miedo paralizante, el miedo analítico. Ahora, vamos a ver el miedo, la última clasificación, que es el miedo degradante. ¿Qué es el miedo degradante? El miedo degradante es cuando, por ejemplo, llamas a 30 clientes, 40 clientes, 50 clientes. Hola, hola, ya volví, se había como desconectado acá. ¿Se escucha bien? Y ahora sí te escuchamos, ahorita estaba entrecortado. Ok, ok. Bien. Decía que la última clasificación es a la que yo le denomino el miedo degradante. ¿Qué es el miedo degradante? El miedo degradante es cuando tú haces una gestión y la gestión no resulta como lo esperaste. Entonces automáticamente te empiezan a surgir pensamientos de como, ay, lo que pasa es que yo no soy lo suficientemente bueno, lo que pasa es que mi producto no es lo suficientemente bueno, lo que pasa es que no tengo las habilidades necesarias, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Y ese miedo empieza, como dice la palabra, a degradarte, porque empiezan automáticamente tus pensamientos a jugarte una mala pasada. Hacen una gestión de 50 llamadas, las 50 llamadas te dicen que no, y automáticamente tú dices, ay, lo que pasa es que no soy un buen cerrador, lo que pasa es que no tengo lo que se necesita, y la verdad es que no. La verdad es que cuando tú haces una gestión de ventas, no sabes lo que va a pasar. Cuando tú haces una gestión de ventas, no sabes si el cliente te va a decir que sí o no sabes si el cliente te va a decir que no. Simplemente tú debes de intentarlo. Y les traigo una pequeña historia a colación. Hace mucho tiempo existía un rey
que cuando apresaba a alguien, o en este caso, pues apresó a un criminal que había cometido un delito, él le daba dos opciones a los criminales. Le decía, una opción era, pues, de que él eligiera la soga como tal. Entonces él le dice al criminal, mira, tienes una opción, eliges la soga, o la segunda opción es, eliges entrar por una puerta oscura y tenebrosa. Automáticamente el criminal mira las dos opciones que tiene, ve la soga, ve la puerta oscura y tenebrosa, y sin pensarlo se va hacia la soga como su destino final. Una vez que el criminal está en la soga, le dice al rey, rey, quisiera saber qué hay del otro lado de la puerta, porque al final no le voy a decir a nadie porque ya voy a morir. Y el rey le dice, mira, me parece muy chistoso que cada vez que agarro un criminal y lo pongo a elegir entre la soga o entre entrar a la puerta oscura y tenebrosa, sin pensarlo, eligen la soga. Y el criminal le dice al rey, sí, pero dime qué hay detrás de la puerta oscura y tenebrosa. Y el rey le dice, detrás de la puerta oscura y tenebrosa, lo que hay es la libertad. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? De que muchas veces nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, porque no sabemos qué hay detrás de la puerta. Por más tenebrosa, por más oscura que se vea la puerta, no sabemos qué hay. Y es... Hola, hola. Disculpen que se está cortando. ¿Me confirman si se escucha? Daniel, tranquilo, Sí, se escucha. sí se escucha. Aunque es que acá se me entrecorta y se me cierra el Zoom. Bien, entonces, ¿qué sucede? Es que muchas veces nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Eso aplica para nuestra gestión de ventas. ¿Por qué? Porque cuando entramos en una gestión de ventas, allí estamos entrando en esa puerta oscura que no sabemos qué hay del otro lado. No sabemos si el cliente nos va a decir que sí, no sabemos si el cliente nos va a decir que no, pero al final del día nosotros debemos tomar el valor de entrar en esa puerta oscura porque no sabemos qué nos espera detrás. Muchas veces, y me ha pasado el caso, de que he tenido miedo de realizar una gestión y cuando realizo la gestión, me va súper bien en la gestión, el cliente acepta, el cliente firma. Inclusive me ha pasado de que me he topado con clientes que el cliente me dice, hey, ¿sabes qué? Mira, te traje un amigo que también quiere escuchar lo que me tienes que decir porque está interesado. Y en vez de cerrar una venta, cierro dos ventas. Entonces, siempre que nosotros elijamos entrar en esa puerta, va a ser de ganancia. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que pase detrás de esa puerta, te va a beneficiar. Si el cliente te dice que no, no pasa nada, ganaste experiencia. Y si el cliente te dice que sí, ganaste una venta más. Pero lo importante y en conclusión es que nosotros podamos aprender a desplazarnos aún sintiendo miedo, ya sea miedo paralizante, ya sea un miedo analítico o ya sea un miedo degradante. Cualquiera de esos tres miedos, ninguno de esos tres miedos puede paralizarte. Sí puedes sentirlo, pero no puedes permitir que ese miedo te paralice. Debes de tratar de fluir sobre ese miedo y hacer tu gestión, continuar con tu gestión, porque eso te va a ayudar a que tu trabajo y a que tu productividad mejore. Y aún más, eso te va a ayudar a dominar ese miedo. Porque cuando vayas a gestionar a un cliente, ya el miedo no va a causar ese mismo impacto en ti. Y si sentías un miedo de este tamaño, ahora vas a sentir que el miedo es de este tamaño. Y luego vas a sentir que el miedo es de este tamaño, hasta que ya prácticamente no lo sientas. Siempre vas a sentir cierto grado de miedo, porque es normal. No eres una máquina, no eres un robot, no eres un cyborg que no siente nada. Claro que tienes sentimientos y emociones y por ende el miedo va a estar allí, pero no puedes permitir que te paralice. Eso te va a ayudar a ti a lograr realizar esas gestiones que por mucho tiempo has pospuesto. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos pospuesto gestionar a un cliente X simplemente porque nos dijeron que es una persona difícil de tratar
o gestionar a un cliente X simplemente porque nos dijeron que es una persona de un extracto social súper elevado y que es difícil no es tan accesible. O simplemente porque el cliente me está pidiendo cierta cotización y no estoy muy seguro de brindársela o no, entonces prefiero no gestionarlo. Cuando logramos vencer el miedo paralizante, el miedo, hola, sí, sí. Cuando logramos vencer el miedo paralizante, cuando logramos vencer el miedo analítico y cuando logramos vencer el miedo degradante, vamos a conseguir realizar nuestra gestión con mayor eficacia, vamos a ser más productivos y nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Porque si les digo algo, no hay cosa que se sienta mejor cuando tú cierras una venta. No hay algo que se sienta, no hay deporte, no hay hobby, no hay nada que se sienta tan bien como cuando un cliente te dice sí y tú lo ves que él está firmando ese negocio que tú querías que él firmara. Por ejemplo, bueno, eso fue el sábado. El sábado un cliente me dice, mira, vente a mi casa que te voy a firmar. Y yo salí de camino a su casa para firmarlo. Entonces, cuando iba de camino a la casa, ya o sea, iba como a 10 minutos para llegar a su casa, él me dice, que no, lo que pasa es que tuve que salir. Y yo dije, chala. Entonces me dice, que no, mira, yo regreso como en 1 hora, no sé si me puedes esperar. Y dije, bueno, está bien. Pues. Me estacioné y me quedé esperándolo como alrededor de 1 hora y 20 minutos. Y ya yo estaba diciendo, este cliente me está haciendo perder mi tiempo, estoy aquí esperándolo. Resulta que el cliente, después de 1 hora y 20 minutos, el cliente llegó, se montó al carro y empezamos a conversar de la póliza. Cuando yo vi a ese cliente firmando, se me olvidó que esperé 1 hora y 20 minutos, se me olvidó que tenía como una semana corrigiendo ese cliente, se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque no hay sensación más poderosa de cuando logras cerrar una venta. Entonces, allí te das cuenta de que vale la pena vencer el miedo, de que vale la pena vencer la duda, de que vale la pena vencer la incertidumbre y cruzar por esa puerta oscura hacia la venta o hacia tu firma o hacia tu negocio que estabas buscando. Entonces, con esto concluyo la presentación del día de hoy. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. No sé si alguna desea comentarme algún miedo con el que se ha identificado o alguna experiencia que le haya pasado. Bueno, ya uno con el tiempo moldea el miedo, pero no es que se va. Como bien dices tú, el miedo está allí, y todo lo que es nuevo, porque por mucha experiencia genera miedo. Y uno al principio está como que voy, como que no voy, como que agarro el teléfono, como que no. Cuando son este tipo de trabajo pasa mucho, y lo he visto mucho, que la gente hasta se enferma. En mi último trabajo contraté a un chico que tenía toda la actitud para mi grupo, toda la actitud, y llegado el primer día de trabajo le dio un resfriado. Yo le decía, el miedo te está llevando, porque pasa, en serio, pasa. La mente es una cosa poderosa que uno tiene que llevarla al la mente controla todo. La mente controla todo. Si no, escúchenme la voz. Ayer vino un vecino, para darle un ejemplo de lo que es la mente. Ayer vino un vecino y yo molestándole, le abrí la puerta de la entrada de la casa, le digo, hola, vienes a felicitar a mi hija, cargaba una bolsa, le digo, para ver qué cargas en esa bolsa, el regalo de mi hija, que mi hija cumplió 15 años y tú dices que eres su tío, y etcétera. Y cuando terminamos de conversar, él dice, no, es que venía a decirle que en casa todos estamos con COVID, todos menos yo, dijo él. Todo menos yo. Mire, yo estoy sana, completamente sana, pero si me escuchan la voz un poquito así como ronca, yo tosí desde que él se fue hasta la 1 de la mañana, sin tener resfriado, sin tener fiebre. Yo tosí, hice gárgara de bicarbonato, de todo. A la 1 de la mañana dije, ¿sabes qué? Este es un COVID psicológico, porque como él dijo que venía a avisar que en su casa todos habían salido positivos, y yo le agarré la bolsa, me lavé las manos con alcohol. Es más, lo regañé, le dije, pero ¿por qué no me gritaste eso desde allá abajo de la escalera? Lo vas a decir ahora que estás acá. Entonces, la mente, a la 1 de la mañana que me senté en la cama y dije, no tienes nada, fue que yo pude dormir. Y no he tosido nada más que levecito un poquito. Entonces, la mente es una cosa, y el miedo de pensar que vino una persona que dice que su familia está así y que no. Entonces, el miedo así mismo nos pasa con el trabajo. Así mismo nos pasa con el trabajo. Es algo que de verdad que la mente va a controlar todo. Ajá, si no tuviéramos miedo, no estuviéramos vivos. La cosa es
poder dominarla. Así que me encantó mucho la reunión, me ayuda de verdad a seguir entendiendo de que soy humana. Exacto, porque el miedo nunca va a desaparecer, el miedo siempre va a estar allí, solamente que vas a aprender a dominarlo y a A dominarlo. desplazarte sobre ese sentimiento, porque al final del día el miedo es simplemente un sentimiento más que es normal del ser humano, solamente pues de que nosotros vamos a lograr llegar a poder dominarlo y a poder moldearlo de forma en la que no nos paralice. Porque como pusimos el ejemplo del sujeto A y el sujeto B, los dos sintieron miedo simplemente de que el sujeto A actuó de una manera y el sujeto B simplemente se paralizó. Así es, así es. Así que me encantó la reunión, muchas gracias, muy productiva. Ya no voy a toser más. ¿Alguien más que desee dar algún aporte antes de irnos? Colega, Dios, mira. Dios mío, bueno, ojalá y nos encontremos esta semana por la oficina. Muy cierto, hay un ejemplo que se da también como cuando una persona tuviese que cruzar, ponte que un río, ¿no? Y con corriente, si te quedas parado en el río probablemente te lleve, o si eres lo suficientemente fuerte te puedes quedar allí, pero en medio de ese proceso te desgastas, ¿sí? Te desgasta y te desgasta y te desgasta hasta que ya pues te llevará la corriente y nada, así es como eso. Así es que un saludo a todos y bueno, esperamos a que nos veamos en la oficina y a enfrentar nuestros propios demonitos, nuestros propios miedos. Exacto, exacto. Sí, porque al final, cada uno sabe cuál es el miedo que en cierto aspecto llega a paralizarlo. Por ejemplo, y esa es la razón por la cual se los desglosé, para que puedan analizar cuál es el miedo, si es un miedo analítico, si es un miedo degradante, si es un miedo paralizante, para que cada uno pueda ver, porque la idea es que podamos trabajar en esto y podamos ir entrenándonos nosotros mismos para llegar a dominarlo. No va a desaparecer, pero sí lo vamos a lograr dominar y controlar. Muchas gracias por tu aporte, Mari. ¿Alguien más desea aportar algo? Yo, mira, cuando inicié las llamadas, cuando estaba Nicole, a mí me daba un miedo llamar. No tienes idea, o sea, era una cosa horrible hasta que yo dije, a ver, por el teléfono no me pueden hacer nada. Lo más que me pueden decir es no y qué me va a pasar. Bueno, sigo con el siguiente, hasta que ya como que mi mente ya ese miedo lo fue quitando. La primera vez que salí a hacer toque en frío también, porque mi ramo nunca ha sido ventas, ¿no? Entonces, cuando salí a hacer toque en frío la primera vez, también iba con un poquito de temor de que, bueno, el siguiente ahí la hago mi toque en frío tranquila. Así es que es algo que ya controlé, gracias a Dios, con el tiempo, fui poco a poco, ¿no? Así es que nada. Exacto, porque al final tú debes de seguir intentándolo, pues al final uno tiene que seguir intentándolo para que se vaya volviendo más normal. Yo recuerdo también la primera vez que yo gestioné un cliente por teléfono, me costó, y la primera vez que tuve un cliente enfrente, me costó, pero ya luego se fue volviendo como más normal, más llevadero, hasta que ya uno aprende como a dominarlo. Algo también que es en todas las áreas. O sea, mi esposo, le pongo como ejemplo, espacio político pagado que conste. Mi esposo es herrero de profesión, es soldador. Y cuando yo lo conocí, él iba a de $5,000, él pensaba por el bolsillo del cliente.
que si el cliente tenía, que si no tenía, y yo decía, lo que tú tienes miedo es a cobrar. ¿Por qué? Porque tú tienes que desglosarle y decirle a tu cliente qué tipo de material estás usando, por qué le estás haciendo una cotización por este valor. Porque cuando él se enfrenta a una cotización más económica, él tiene que saber que el calibre del material que está usando es menos, es menos. Entonces, es en todas las áreas, no es solamente los que estamos en venta. Todo genera un miedo, todo genera un miedo. Haga lo que haga, genera un miedo, genera un temor y tienes que ir moldeándolo. Ya. Hola, hola, ¿se escuchan? Era eso, yo creo que era el temor, el miedo a decirle al cliente en cuánto te sale este trabajo. Entonces, en todas las áreas, en venta, en todo lo que vayas a hacer, en cualquier trabajo siempre vas a tener ese miedo. Pero, como bien lo dijiste en el ejemplo, las dos personas tenían miedo, pero bueno, uno lo venció y el otro no. Es correcto. Buenos días a todos. En realidad, la raíz de todos los miedos que se han mencionado es el temor a que te digan que no. Ese es el miedo, la mamá de los miedos en ventas. Eso es algo, Así. normal. Ese es algo normal. Entonces, lo que a mí me ha ayudado, para si les sirve, de que yo voy a estoy brindándole un producto eficiente, un producto de calidad a la persona. Soy aquella persona que le va a llevar una ayuda. Soy la persona que lo va a asesorar. Yo tengo primero que convencerme a mí misma de que yo soy esa solución y voy a salir a la calle a brindarle solución a las personas. La que me dice que no, bueno, lamentablemente debe ser porque no puede o simplemente porque no quiere o no le da la gana. Si es las dos últimas opciones, pues la persona se lo pierde y quizás en algún momento pues venga a mí porque a mí me ha pasado, ¿no? Al principio hay personas que te dicen que no, de repente te buscan, ¿verdad? Porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer es llevarle a una persona una respuesta mediano o a largo plazo que le conviene. Entonces, cuando tú te convences de eso, tú vas empoderado a la calle, tú vas con todas las de ganar y sin miedo a los no, porque tienes que ir seguro, porque de repente este miedo lo que te causa es un ataque a tu sistema nervioso que proyecta una inseguridad cuando estás brindando el producto que tú estás. Y si te pones a pensar, si meditas en esto y si un no te va a matar. Más bien nos mentalizamos de que esos no son escalones. Y vamos subiendo esas escaleras de no. Y entonces vamos avanzando para llenarnos de eso que nosotros nos merecemos. Llenarnos de ese valor, cobrar valor, ¿verdad? Cobrar ánimo y salir con todo el ánimo porque tú le vas a llevar una respuesta a las personas. Ánimo porque tú eres respuesta y solución para las personas a través del producto que tú que estás promoviendo, ¿no? Si les sirve eso a mí me ha servido porque al principio los no para mí eran el cuco number one y hasta que yo dije, yo no puedo salir agarrada de los no. O sea, yo no puedo salir de mi casa a brindar un producto como si el producto fuera de baja calidad o como que si no sirviera. Entonces, pues no estoy haciendo nada. Y pues ahí me fui proyectando, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues he logrado vencer. Siempre va a estar ese nerviosismo porque todos los días conocemos gente nueva y con caracteres distintos, ¿no? Eso es normal. Pero por lo menos dominar esa partecita, tener ese control ahí para poder ayudarnos a nosotros mismos a avanzar. Exactamente, muy buen aporte, Daxia. Sí, básicamente nuestros miedos
todos redundan en eso, en que el cliente nos diga que no. Por ejemplo, el del esposo de Diognira, o como comenta Daxia, o como comenta Mari, al final del día, nuestro miedo principal es de que el cliente nos diga, hey, ¿sabes qué? No lo quiero. Por ejemplo, algo que me pasaba a mí, el internet se me está como entrecortando ahorita, algo que me pasaba a mí era que yo tenía miedo a ofrecerle un producto cuando ya el cliente tenía un producto similar al que yo le estaba ofreciendo. Entonces yo decía, no, hombre, lo que pasa es que él me va a decir que no, porque ya él tiene un producto similar y ya él conoce el producto, entonces prefiero mejor no venderle y prefería mejor esquivar esos clientes que ya tenían un producto similar al mío. Hasta que en un momento decidí enfrentarlo, inclusive ahora cuando me topo un cliente que tiene un producto similar al mío, lo que hago es que me siento más en confianza porque sé que la persona va a entender las cosas que le voy a explicar y es una oportunidad para yo poder sentarme con él y hablar con él y explicarle las diferencias de su producto versus el mío. Pero todo es cuestión de irlo intentando, irlo moldeando. Bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar antes de irnos? Ya estamos por irnos ya. Vamos entonces a finalizar esta sesión. Muchísimas gracias por todas las que se pudieron conectar. Espero que esta reunión, esta sesión haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Esto es muy importante que lo veamos siempre. ¿Por qué? Porque el éxito del vendedor como tal depende el tener controlado todos estos tipos de miedo. Y la productividad del vendedor y las gestiones del vendedor depende mucho de esto. Así que nunca descuidemos este aspecto, siempre tengamos este aspecto presente. Y esas cosas o ese tipo de gestiones que nos den miedo, la única solución es hacerlas. La primera vez no lo vas a hacer perfecto, la segunda vez tampoco lo vas a hacer perfecto, pero en el camino te vas a ir perfeccionando hasta que vas a lograr dominar ese miedo que es lo que te está paralizando en cierto aspecto. Así que espero que tengan un excelente inicio de semana cada una de ustedes. Espero sus llamadas, sus chats, cualquier duda, cualquier consulta. Estoy del otro lado del teléfono siempre, a toda hora prácticamente. Así que les deseo una excelente semana y nos veremos entonces por la oficina. Cuídense. Gracias, éxito para todas. Gracias, Daniel. Chao. Igual. Feliz semana, bye. Gracias, Daniel. Chao, feliz semana.